Buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar, quisiera expresar mi satisfacción por haber tenido la oportunidad de integrar el equipo del proyecto de investigación Als marges de la història, biografías invisibles en textos oblidats, y participar hoy en este seminario con una intervención que he titulado Escritura al margen, una muy modesta reflexión sobre algunas aportaciones de la paleografía al conocimiento histórico en torno a la marginalidad. Quien ha consultado libros y documentos en archivos y bibliotecas, sin duda se ha encontrado alguna vez con anotaciones o glosas de extensión variable acompañando al texto principal. La atención que les hayamos prestado habrá dependido de la naturaleza de nuestra investigación, pero podemos afirmar que, en general, estos textos han sido postergados en favor del texto principal, salvo naturalmente que formen parte del mismo. Así ha sucedido tradicionalmente en la catalogación de libros, tanto manuscritos como impresos, donde, en la ficha del catálogo, frente a la detallada descripción que se hacía del contenido textual, estas escrituras quedaban recogidas bajo epígrafes neutros del tipo glosas marginales e interlineares de diferentes épocas y de diversas manos. Habitualmente, solo se detallan, transcriben e identifican cuando aportan algún tipo de información específica sobre la historia del ejemplar, notas de posesión, venta o traspaso, como este ex libris de Pere Lluís de Borja i Ansol de Romaní y Moncada, protonotario apostólico y arzobispo de Valencia, que hallamos en diversos incunables del archivo de la Catedral de Valencia. Ciertamente no es tarea de los catalogadores analizar estas escrituras, pero el tratamiento poco profundo e indiferenciado que reciben influye, aunque sea inconscientemente, en la actitud de los investigadores hacia ellas. Con todo, en algunos casos, estos marginalia se han convertido en estrellas de la investigación histórica, filológica o paleográfica. Pensemos, por ejemplo, en el Evangeliario de Lindisfarne, conservado en la British Library, cuyas glosas constituyen algunos de los más antiguos textos en inglés. Nótese la jerarquía espacial y visual que se establece entre el texto y la glosa, bien patente en el diferente módulo de la escritura. Esta jerarquía va acompañada, a su vez, de una jerarquía lingüística entre el latín, reservado al texto bíblico, y el inglés, reservado a los comentarios, a las anotaciones, a la traducción, y también de una jerarquía gráfica entre las escrituras, la mayúscula insular, que se ha utilizado en la copia del texto de la Biblia, un tipo gráfico que se utiliza para la copia de libros de lujo, y la minúscula insular, que es la que se empleó para la elaboración de las glosas, que, por el contrario, es una escritura destinada fundamentalmente a la producción documental y a la copia de libros de uso. La manera en que se disponen los textos, producidos con una importante distancia temporal, nos habla del modo en que estos textos eran producidos y utilizados, generando a su vez nuevos textos que debían diferenciarse claramente de los iniciales. Y ello se extiende a todas las escrituras marginales, independientemente de su relevancia histórica o filológica, de modo que constituyen una fuente de primer orden para la reconstrucción de las prácticas de lectura. El principal problema que plantea su estudio es la identificación de las manos que intervienen al carecer de términos de comparación. Pero si analizáramos una colección que haya tenido una duración y coherencia en el tiempo, sí podríamos trazar un mapa del uso de los libros, aunque no pudiéramos establecer la identidad de sus usuarios. Veamos un par de ejemplos. A la izquierda aparecen dos notas de expurgo que se hallan en sendos incunables de la Catedral de Valencia. En ambas aparece el nombre del expurgador. En un caso es Pedro Juan Tomás y en el otro Domingo Sarrión. Estas anotaciones podrían ser utilizadas como base para la identificación de intervenciones de estos personajes en otros libros. A la izquierda aparece una nota manuscrita de Melchor Miralles que ha permitido identificar como suyas las anotaciones que aparecen en el incunable 90 del archivo de la Catedral de Valencia. Identificar a los escribientes es una de las preocupaciones de la paleografía desde los orígenes de la disciplina, en particular cuando se trataba de individuos que destacaban por razones de carácter político o cultural. Así,
El interés por los autógrafos se detecta ya en los archiveros de época moderna, que señalaban la autoría de ciertos textos con el fin de advertir al futuro lector. Lo vemos en esta nota que se añadió en el siglo XVIII al Llibre de Rendes del Monasterio de la Trinidad de Valencia, explicando la presencia de autógrafos de Sor Isabel de Villena y recomendando, por consiguiente, su conservación. Ahora bien, la preocupación por la identificación de grupos de escribientes de distintas condiciones sociales y el estudio de las características de su escritura no surgió hasta los años 70 del siglo XX. Hace más de 40 años, en 1977, apareció el primer número de la revista Escritura e Civiltà, ya desaparecida. Aunque sus promotores procedían del ámbito de la paleografía, el objetivo de la revista era mucho más ambicioso, ya que pretendía ser il luogo di incontro e di confronto di nuove ricerche promosse da studiosi appartenenti a diverse nazioni e provenienti da differenti discipline, con l'ambizione di contribuire ad una più completa conoscenza, costruita appunto in termini storici, di quello che forse è il più complesso e arduo strumento espressivo che l'uomo abbia saputo darse nei secoli, la scrittura. La aparición de Escritura e Civiltà y la celebración ese mismo año del Congreso Alfabetismo y Cultura Escrita en la Historia de la Società Italiana marcan un antes y un después en los estudios relativos a la escritura y suponen el inicio del proceso de constitución de un espacio de investigación totalmente consolidado hoy, la historia de la cultura escrita. La profunda renovación metodológica propuesta por los investigadores italianos en los años 70 se centraba en la importancia de cuestiones como la difusión social de la escritura, entendida como la distribución de la capacidad de leer y escribir en las sociedades del pasado, y la función que la escritura asumía en el seno de la sociedad que la producía y utilizaba. Esos nuevos intereses comportaron necesariamente la utilización de fuentes que hasta ese momento no habían sido objeto de estudio de los investigadores o lo habían sido tan solo en función de su contenido para análisis de carácter político, económico, demográfico, etc. En el centro del discurso ya no se situaban necesariamente las grandes colecciones diplomáticas, las series de registros de diferente tipo emanadas de las instituciones o los libros más significativos por su antigüedad o sus valores artísticos. Por el contrario, el foco se ponía en testimonios de naturaleza privada, como diarios, libros de memorias, libros de cuentas, escrituras espontáneas y también en productos resultantes de las relaciones de los individuos con las administraciones o de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su denominador común era, por un lado, el ser obra de personas pertenecientes a las clases subalternas y, por otro, el situarse en el ámbito de las escrituras usuales, que permitían no solo el análisis de las capacidades de sus autores, sino también el análisis del papel que dichas capacidades jugaban en su vida cotidiana. La reconstrucción de la difusión social de la escritura en las sociedades pretéritas, en relación directa con la función que la escritura y los testimonios escritos cumplían en su contexto de producción, uso y conservación, no era entendida desde un punto de vista cuantitativo, en blanco y negro, sino cualitativo, al objeto de contemplar toda la gama de color en el conocimiento de la escritura, desde los niveles elementales hasta aquellos en los que se ha alcanzado la alfabetización absoluta. Para llevar a cabo un análisis de estas características se hacían necesarias nuevas herramientas y así nació la categoría de cultura gráfica, basada en tres criterios: el tipo de escritura, la tipicidad de la escritura, que es el grado de adhesión al tipo gráfico que se utiliza, y la habilidad del escribiente. La cultura gráfica ha hecho posible analizar los testimonios escritos producidos en todos los ambientes, contribuyendo de manera decisiva a la reconstrucción de las prácticas de escritura de las sociedades históricas. Una de las principales dificultades que presentan estos testimonios es su conservación, en muchos casos deficiente y siempre desigual, particularmente si se comparan con los procedentes de los ámbitos institucionales, sea en el plano político o cultural. Como ha explicado Armando Petrucci, la memoria privada, particularmente la de las clases populares, con todos sus productos, se ha encontrado durante mucho tiempo fuera de los planes de los memorizadores sociales, de los encargados por los poderes establecidos de conservar y organizar la memoria, porque no se consideraba útil para la construcción de un pasado sobre el cual proyectar un futuro.
La conservación de la memoria privada ha constituido a lo largo del tiempo una transgresión, la apropiación de una práctica que violenta las normas y procedimientos de conservación de la memoria colectiva. Por ello, no se han desarrollado líneas de investigación en torno a los archivos privados hasta épocas relativamente recientes. El interés por estos fondos, amenazados continuamente por la dispersión y la pérdida, enlaza con una preocupación que ha surgido también recientemente. ¿Qué sucederá con nuestra memoria escrita digital? ¿Quién gobernará su preservación? ¿Se producirá igualmente una conservación diferencial que excluirá a unos grupos en favor de otros? En relación con lo que acabamos de exponer, no podemos olvidar que la escritura, como cualquier otra tecnología comunicativa, genera una inmediata división entre quienes la conocen y quienes no la conocen, entre aquellos que la utilizan, aunque sea de un modo indirecto, y aquellos que no solo no la utilizan, sino que carecen de acceso a la misma. La escritura crea una distorsión comunicativa y cultural. Es esta una cuestión de actualidad, ya que en los últimos años las tecnologías de la información y la comunicación han generado una brecha digital que se relaciona directamente con otras brechas de carácter generacional, económico, social y cultural. Lo hemos visto de modo particularmente sangrante en los últimos meses, cuando la limitación de la presencialidad en la administración a causa de la pandemia ha obligado a muchos ciudadanos a enfrentarse a aplicaciones informáticas que se han convertido en muros imposibles de escalar. Esas brechas, que pueden llegar a ser abismos, afectan tanto al modo en que cada individuo se relaciona con su presente, como a la manera en que se fija su recuerdo para el porvenir. Quienes, aún viviendo en los límites, conocen la escritura, pueden dejar testimonios de su presencia, sus actividades, vicisitudes, intereses, en forma de un dietario, un albarán en un libro de cuentas, una suscripción en un documento, un grafiti en una cerámica o en una pared, que serán susceptibles de ser recuperados desde el futuro. Quienes, por el contrario, la desconocen, se ven reducidos, en el mejor de los casos, a ser el eco, muchas veces deformado, de otras voces. Es más, pese a su desconocimiento y exclusión, con frecuencia se ven obligados a utilizar esa tecnología extraña y en muchos casos percibida como hostil, para lo que precisan del recurso a un mediador. La delegación de escritura es un fenómeno característico de sociedades en las que existe una presión para el uso del escrito que no se ajusta a los perfiles de la alfabetización. Esta tensión ha sido constante a lo largo del tiempo y se halla en la base de lo que los paleógrafos denominamos la delegación de escritura. La delegación de escritura, en papel o digital, es la manifestación de una desigualdad comunicativa que se alimenta a sí misma, en especial cuando el suscriptor delegado pertenece al entorno del delegante y es por lo tanto un escribiente, un usuario frágil, con competencias débiles, amenazadas además con la desaparición por falta de uso, el llamado analfabetismo de retorno. Lo vemos en estos ejemplos, uno del mundo antiguo y otro de época medieval, en los que los delegados pertenecen al mismo ambiente que los delegantes. El papiro conservado en el Museo Británico está datado en el año 166, en el momento de máxima difusión social de la escritura en la antigüedad. En la parte inferior del documento aparecen las 7 suscripciones de autores y testigos que corresponden a los 7 sellos que figuran en la parte superior. En la segunda de ellas, Julio Siriano, ayudante de suboficial de la trireme Dioniso, escribe a petición de Julio Antíoco, soldado raso en otra trireme, la Virtud, que declara no saber escribir, pero que al prometer actuar como fiador de la venta debe suscribir el documento. Por otro lado, en el Albarán de Valencia, de mediados del siglo XV, un botiguer, Joan Lopis, escribe a petición de un sastre, Daniel Ximénez, que igualmente se declara analfabeto, pero que debe escribir un recibo que justifique el cobro de su trabajo para el Hospital de la Reina. En ambos casos nos hallamos ante personas que debieron participar de procesos administrativos en los que la escritura constituía un elemento indispensable y debieron suplir su incapacidad a través del recurso a un intermediario que les diera acceso a un entorno cerrado para ellos. Esta situación aún es más grave para quienes sufren una doble marginalidad, puesto que no solo desconocen la tecnología que les permitiría, entre otras cosas, establecer una comunicación en la distancia
o acceder a un círculo de intereses más amplio, sino que además ni siquiera se les proporciona un espacio pasivo en la esfera de lo escrito. En el seno de este grupo se hallan las mujeres, que suman a otras posibles exclusiones la de su género. La escritura es una prerrogativa masculina. Esta afirmación del antropólogo Giorgio Raimondo Cardona resume perfectamente el argumento que deseamos exponer. De hecho, a día de hoy, el acceso de las mujeres a la escritura es menor que el de los hombres, y la UNESCO sigue luchando por la alfabetización femenina como instrumento de integración y empoderamiento. En realidad, las desigualdades en las sociedades contemporáneas no son más que una continuación de los desequilibrios de las sociedades del pasado, en las que los perfiles de la difusión social de la escritura venían marcados por tres parámetros. El primero, la pertenencia a ciertos grupos sociales que pueden incluso hallarse en disposición de monopolizar el uso de la escritura. Pensemos en la Iglesia durante la Alta Edad Media. El segundo, la dicotomía ciudad-campo. La alfabetización era, y en algunos lugares todavía es, un fenómeno urbano, puesto que es en ese espacio donde se concentran las actividades que tradicionalmente han precisado de la escritura. El tercero viene constituido precisamente por el género, con una clara diferenciación entre hombres y mujeres a favor siempre de los primeros. La existencia de mujeres escribientes o lectoras, que el arte no ha dejado de representar, no debe llevarnos a engaño, aunque, sin duda, constituyen un testimonio de la presencia de grietas en esos perfiles de la alfabetización. No debe engañarnos porque, en primer lugar, incluso cuando escribían, las mujeres precisaban de una justificación. El acceso a la escritura debía estar motivado por una necesidad inmediata: la educación de los hijos, su colaboración en el negocio familiar, el contacto en condiciones de privacidad con sus seres queridos, la devoción. No se contemplaba la simple voluntad, el deseo de leer, escribir y con ello de entrar en un universo cognoscitivo distinto. En segundo lugar, porque incluso cuando sabían escribir, las mujeres no estaban autorizadas para formas de escritura pública como la creación literaria, por lo que en muchos casos debían permanecer en el anonimato. Son muchos los ejemplos de autoras que ocultaron su identidad o la camuflaron tras nombres masculinos, desde Sor Isabel de Villena a Colette, pasando por Jane Austen, las hermanas Bronte, Cecilia Böll, Mary Ann Evans. Son muchísimas. Finalmente, porque eran apartadas de los espacios de la memoria, no solo institucional, sino también privada. Ello se advierte a la perfección en los libros de memorias, cuya autoría era asumida por el cabeza de familia y que se caracterizaban por su proyección generacional, vertical y descendente. Este doble condicionante provoca la invisibilidad de las mujeres, en particular de las esposas, que, cuando son mencionadas en el libro, quedan reducidas a la denominación genérica mi mujer. En el libro del Pelaire Gaspar Gasset, confeccionado a lo largo del siglo XVI, Jerónima Paloma es designada simplemente como ma muller, hasta que, convertida en viuda, asumió diversas tareas de gestión en el seno de la familia y recuperó su identidad. Hay ocasiones incluso en las que ni siquiera son mencionadas cuando se registra el nacimiento de los hijos. Sucede, por ejemplo, en el caso del librero Gaspar Trincher. Se cita a la niña que ha nacido, a los compadres, a la comadre, pero no a la madre. Y el único testimonio de su existencia será este pálido reflejo de su maternidad. Son innumerables los ejemplos de marginalidad y exclusión de la escritura a lo largo de la historia, siempre conectados a otros parámetros de carácter económico, social, cultural o sexual. He tratado aquí de ofrecer una muy breve reflexión sobre algunos de los aspectos que considero más relevantes y de los que, pese a ser conocidos por todos, aún queda mucho por investigar. El silencio de las fuentes es uno de los muchos problemas que se nos plantean al enfrentarnos a estudios de esta índole. El único camino es encontrar las voces que se ocultan en los márgenes de ese silencio. Muchas gracias por vuestra atención.